Buenas tardes. En la clase del día de hoy del curso de técnicas de muestreo, vamos a ver la introducción a las técnicas de muestreo, parte 2, que es continuación del video que vimos la clase pasada. En esta ocasión, nuestra agenda va a ser la conveniencia y limitaciones del muestreo. Vamos a ver las fases por las que tenemos que atravesar cuando estamos haciendo un estudio por muestreo y vamos a cerrar con los métodos que existen para la recolección de datos una vez que ya se inició el estudio, ¿no? Que forma parte de una de las fases. Entonces vamos a empezar con la conveniencia del muestreo. Entonces, los casos en general en los que nos conviene utilizar una investigación con muestreo va a ser cuando la población sea tan grande que el censo exceda las posibilidades del investigador. O sea, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio a nivel nacional, a nivel país, posiblemente, pues en este caso la población es tan grande que sí necesitaríamos tanto como muchísimo tiempo como muchísimos recursos para poder investigarla toda, ¿no? Entonces, en este caso, optaríamos por un muestreo. Luego, también cuando la población sea lo suficientemente uniforme como para que cualquier muestra dé una buena representación de la misma. Si estamos midiendo una variable que por su naturaleza tiene una alta variabilidad, entonces posiblemente no sea tan adecuado el muestreo porque pudiésemos no captar pues esas desviaciones que se están presentando, que son como parte natural del comportamiento de la variable. Luego, cuando se genera una reducción de costos, considerando tanto costos absolutos como costos relativos, esto suele conocerse como el criterio de economía. Es decir, en este caso, si estamos sujetos a presupuesto y el optar por una técnica de muestreo, por una investigación por muestreo, reduce de manera significativa nuestros costos, entonces pues también podemos utilizarla, ¿no? Será conveniente cuando en general constituya la solución de mayor eficiencia en el sentido costo-beneficio. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un censo sobre toda la población y esto no involucra un alto costo y tal vez un alto tiempo de ejecución, pues entonces sí pudiésemos optar por un censo, ¿no? Pero en los casos en los que eh, hacer un censo sea igual que hacer una técnica de muestreo en cuanto a la relación costo-beneficio, pues podemos utilizar la técnica de la investigación por muestreo, ¿no? El hecho de que tengamos acceso a toda la información, es decir, a toda la población, no significa que necesariamente vamos a hacer el censo. Pudiese ser que por nuestros intereses, aun si tenemos acceso a toda esta población, optemos por aplicar o estudiar una sola muestra. Entonces, esto también es válido. Y también vamos a tener situaciones en donde no va a ser conveniente utilizar el muestreo. En los casos de estudio donde nosotros necesitemos información de cada uno de los elementos poblacionales, pues ahí sí de entrada no podemos utilizar ninguna técnica. O sea, si es una obligación o un must tener el análisis de cada una de las observaciones, pues ahí no hay forma de aplicar muestreo, ¿no? Sería realmente un censo. Y pues por otro lado, el muestreo también exige menos trabajo material que una investigación exhaustiva o bien que un censo, pero sí requiere de mayor refinamiento y preparación. O sea, aquí tenemos que tener una base adecuada para los diseñadores y tener un buen material de preparación para los cuestionarios, los entrevistadores, los inspectores y los supervisores. Entonces, sí vamos a requerir un poquito de mayor esfuerzo. Si no tenemos esta preparación, pues entonces tampoco sería conveniente o eso sería una limitante para aplicar un método de muestreo. Entonces, bien, ahora que ya vimos cuáles son las conveniencias y las limitaciones, vamos a ver cuáles son las fases de un estudio. Los pasos a seguir para un estudio por muestreo se pueden resumir a través del siguiente proceso. El número uno es el de objetivos. Entonces, hay que establecer siempre la finalidad del estudio. Si nosotros no sabemos para qué lo queremos hacer, pues es fácil olvidar esos objetivos en un estudio complejo y al final, una vez que ya terminemos todo, podemos encontrarnos con que los resultados no eran los que realmente queríamos. Entonces, siempre desde el principio, el paso número uno va a ser definir cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero investigar con este estudio y con base en eso vamos a estar trabajando. Como paso número dos, hay que definir la población objetivo y la población investigada. Es necesario definir la población sobre la cual se realizará el muestreo.
por lo que tiene que ser definida de tal manera que la selección de la muestra sea realmente factible. ¿No? Aquí es realmente la delimitación de cuál va a ser nuestra población objetivo y cuál va a ser nuestra población investigada. Recuerden que hay una pequeña diferencia. Usualmente vamos a encontrar con que la población investigada puede coincidir con la población objetivo, pero no necesariamente. Habíamos visto un ejemplo de esto en la clase pasada. Como paso número 3, una vez que ya establecimos las dos poblaciones, los dos tipos de poblaciones, ahora hay que establecer el marco de muestreo. Entonces, debemos de ser capaces de tener una lista, algún mapa o algún otro material aceptable que sirva como guía del universo que se va a cubrir, enlistando las unidades de muestreo. Eso es súper importantísimo. Si nosotros no podemos enlistar a las unidades de muestreo, entonces no vamos a poder aplicar algún método de muestreo probabilístico. Tendría que ser algún método informal de los no probabilísticos. Entonces, ese sería el paso número 3. En el paso número 4 ya abarca el diseño de la muestra. Entonces, los puntos más importantes del diseño de la muestra son los siguientes. Número 1, análisis y determinación del tamaño de la muestra. Esto ya vamos a ver más adelante que cada una de las técnicas que nosotros empleemos va a tener una forma de cómo estimar este tamaño de muestra, ¿no? Pero ese es el paso número 1, saber a cuántos n chiquita de la n mayúscula voy a tomar dentro de mi muestra. Luego viene el método de selección de la muestra, que es el tipo de muestreo a utilizar. Ahí hay que ver, dependiendo de las características que tenga nuestra población, si vamos a utilizar un muestreo aleatorio simple, si vamos a utilizar un muestreo estratificado, un muestreo sistemático por conglomerados, o alguno de los estimadores de la razón o regresión, ¿no? Y una vez que nosotros ya definimos cuál es el método de muestreo que vamos a emplear, pues ya nos fijamos en las fórmulas de los estimadores a utilizar y en las fórmulas para la estimación de los errores, que es al final de cuentas los valores que nos van a estar sirviendo. Hay que checar luego los métodos estadísticos para el tratamiento de la falta de respuesta, porque pudiera ser que una unidad seleccionada se niegue o no sea posible obtener su respuesta en el muestreo, ¿no? Entonces, para eso igual hay ciertos métodos por ahí para el tratamiento de este tipo de datos. Y también hay que ver un control de los errores ajenos al muestreo, o sea, todo lo que son errores de tal vez tipográficos o errores humanos, todo esto hay que encontrar la forma de reducirlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con las capacitaciones que se les va a estar dando a las personas encargadas del estudio, tanto a los supervisores como a los que van a estar en campo recolectando la información. Y todo este conjunto de pasos hace referencia al paso número 4, que es el diseño de la muestra. Ahora bien, una vez que ya tenemos diseñado cuál va a ser el tipo de muestreo que vamos a utilizar, ya tenemos el tamaño de muestra, ya tenemos el listado, ya obtuvimos quiénes son los elementos que vamos a muestrear, pues ya nos pasamos a la etapa número 5, que es el trabajo de campo. Los elementos considerados en la realización de los trabajos de campo son los siguientes. Las unidades a medir, las variables objeto de medida, el instrumento de medida, la realización de la medida y la instrumentalización necesaria. Eso se refiere a que una vez que nosotros ya tenemos nuestra técnica de muestreo, ya sabemos, o sea, ya tenemos todo lo del paso 4, entonces ahorita ya hay que mapear cuáles son las unidades que resultaron parte de la muestra. Y una vez que ya sabemos cuáles son esas unidades, ya tenemos que mandar a los encuestadores a recolectar la información. Aquí ya debemos de tener también el instrumento de medición, que va a ser el cuestionario. En esta etapa se capacitan, antes de que salgan a campo, se capacitan a los encuestadores para posibles preguntas u objeciones que pueden poner las personas en el caso de que lo que se esté muestreando sean personas. Acuérdense que luego podemos muestrear otras cosas, ¿no? Podemos muestrear árboles, animales, etcétera. Y la realización de la medida se refiere a que ya las personas estén yendo de casa en casa a contactar a las unidades que forman parte de la muestra y pues llenen la información, ¿no? Aquí, dependiendo de qué
tanta tecnología nosotros tengamos, es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pudiera ser que los cuestionarios estén impresos en hojas de papel y que el encuestador esté tomando nota de las respuestas. O pudiera ser que tengamos dispositivos electrónicos como celulares o tabletas, tengamos un cuestionario en línea y pues ahí el encuestador ya esté directamente capturando las respuestas de las personas. Este último sería mejor, pero si se maneja el esquema de cuestionarios impresos, entonces necesitaríamos migrar toda esa información a la computadora y ahí podemos tener otra fuente de error. O sea, puede ser que el encuestador o el entrevistador haya escrito bien la información, pero al momento de pasarlo a la computadora, pues lo escribió mal, ¿no? Y ahí nos puede alterar un poco los resultados en cuanto a la parte esta del sesgo. Entonces ahí sí es recomendable que si se tienen acceso a tabletas o equipos electrónicos, el cuestionario se haga en línea de tal forma que cuando se capture la información, pues ya muchos de los softwares que se emplean para encuestas ya te generan un resumen en Excel con la información que tú capturaste. Eso es muchísimo mejor, pero pues igual involucra un alto presupuesto, ¿no? Entonces, si somos como por ejemplo una empresa que se dedica a muestrear, pues igual y sí vamos a tener acceso a este equipo, pero si estamos haciendo un trabajo tal vez de un proyecto de consultoría que es de una sola vez o que se va a repetir una vez cada mucho tiempo, entonces igual y no va a haber dinero suficiente para invertir en equipo electrónico y ahí sí se tendría que optar por los cuestionarios impresos. Entonces, pues ahí tenemos una de dos, o capacitamos bien a los encuestadores para que ellos entiendan la importancia de escribir bien lo que tienen en su cuestionario en la computadora, o bien seleccionamos o creamos una posición dentro del proyecto que sea el encargado de pasar todos los cuestionarios que los entrevistadores obtienen a la computadora, ¿no? O sea, son dos formas diferentes. Tal vez la segunda pudiera reducir un poquito el error, porque al final del día ya tendríamos a la misma persona migrando la información y si lo hacen los encuestadores por su cuenta, pues ahí tendríamos a cada uno de los encuestadores. O sea, como que las fuentes de error se incrementarían un poquito más. Tal vez podamos reducir esta parte del error si una sola persona se encarga del trabajo. Y pues bueno, el punto número 6, que va a formar parte del trabajo de campo, es la encuesta piloto. No siempre se va a hacer una encuesta piloto, pero esto lo que permite es probar en campo el cuestionario y otros elementos de medición, calificar a los encuestadores y verificar el manejo de las operaciones generales del campo. Aquí lo que vamos a poder, perdón, lo que vamos a poder ver eh, más adelante, cuando veamos las técnicas de muestreo, vamos a ver que para calcular el tamaño de muestra, nosotros vamos a necesitar información de la variable de interés que tal vez no tengamos. Entonces, aquí como un pequeño spoiler, una alternativa sería tomar un estudio similar. O sea, por ejemplo, si yo estoy midiendo el salario de las personas de cierto municipio y sé que hace 2 años se hizo un estudio similar, entonces puedo utilizar los resultados del estudio de hace 2 años para estimar el tamaño de muestra del nuevo estudio. Pero si no existe ningún estudio, entonces podríamos optar con una encuesta piloto. ¿En qué consiste la encuesta piloto? Es si nosotros no sabemos todavía a cuántas personas muestrear, entonces podemos seleccionar una muestra, digamos, no sé, unas 10, 15 personas de la población, obviamente de manera aleatoria. Se analiza la información que respondieron esas 15 personas y con eso se estima un tamaño de muestra y ya procedemos con el muestreo ya en forma, o sea, con la investigación por muestreo. Entonces, la encuesta piloto nos puede servir como para obtener esa información que nosotros necesitamos para estimar el tamaño de muestra que deberíamos de considerar y a su vez nos va a servir para que los encuestadores ensayen el cuestionario en condiciones reales. Se va a poder poner a prueba los aspectos fundamentales de la encuesta principal. Se contrasta la idoneidad del marco, resalta la variabilidad de determinados caracteres, permite intuir la tasa esperada de no respuesta. O sea, si dentro de nosotros dijimos que vamos a seleccionar a 20 personas y de ahí 5 se negaron a responder, entonces nos podemos dar una idea de qué porcentaje de personas se van a estar negando a responder la encuesta, ¿no? Comprueba la idoneidad del método de recolección de datos y aporta datos sobre el probable coste y duración de la encuesta principal.
porque pues ya podemos tomar todas esas métricas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tomó investigar a esta muestra piloto, digamos, de 20 personas? ¿Qué tal funcionó el cuestionario? ¿Las personas realmente entendían las preguntas? ¿Hay que hacer algún ajuste en esas preguntas? Para todo esto sirve la encuesta piloto, pero no siempre se hace. Muchas veces se va directamente con el muestreo. Van a ver que al menos cuando se trate de proporciones, vamos a tener ahí una alternativa para que podamos estimar el tamaño de muestra sin necesidad de la información previa y o de una encuesta piloto, ¿no? Y como punto número 7 viene el procesamiento de los datos. Entonces, las grandes encuestas generan una gran cantidad de información, por lo que es muy necesario el apartado de procesamiento de datos. Entre las tareas más importantes están el proceso y depuración automática de los cuestionarios, la imputación de información faltante, ajuste de no respuesta, cálculo de estimaciones y sus errores, tabulación de los datos y análisis de los resultados mediante técnicas avanzadas de análisis multivariante, ¿no? Entonces, todo eso a lo que se refiere es que una vez que ya fuimos al campo, ya se hizo el cuestionario piloto, ya se calculó el tamaño de muestra y ya se levantó el estudio completo sobre el total de la muestra que se obtuvo. Entonces, de ahí nosotros tenemos que procesar toda esa información. O sea, hay que ver qué tipo de respuestas tuvimos, analizar los resultados, hacer ya las estimaciones. Si hay datos faltantes, pues darle tratamiento a los datos faltantes, calcular lo que les decía, las estimaciones y sus errores, generar las tabulaciones de todos estos datos, porque acuérdense que nosotros vamos a estar interesados sobre una variable en particular, pero cuando nosotros hagamos el estudio por muestreo, pudiera ser que aprovechemos ese estudio para investigar otras variables. Tal vez no son tan importantes como la que nos está interesando, pero pues también es información, podemos aprovechar ese estudio para obtener información valiosa sobre la información. Entonces hay que hacer todas esas tabulaciones y pues analizar los resultados en caso de que se requiera con alguna técnica estadística. 8, el paso número 8 sería la evaluación de los resultados. Se realiza una evaluación con la final de contrastar la calidad de la encuesta entre los puntos importantes. O sea, entre los puntos importantes de este paso tenemos contrastar las discrepancias entre el diseño teórico y el aplicado, evaluar los errores ajenos al muestreo y los debidos al muestreo, analizar los costos, comparar los resultados con los de otros diseños alternativos, contrastar los resultados con las fuentes externas para una encuesta similar. Toda esta parte ya es más como evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queríamos hacer en el estudio? ¿Cuál era nuestro tamaño de muestra? ¿Y qué es lo que realmente obtuvimos después de que aplicamos todo? ¿Cómo estuvo nuestra tasa de no respuesta? ¿De qué tamaño fue mi N al final? Porque podría ser que por la no respuesta pues haya sido menor. Hay que evaluar los posibles errores ajenos al muestreo, lo que les decía, posibles errores en mano de obra y pues también evaluar los que sí son propios del muestreo, ¿no? Analizar los costos, cómo nos salió hacer este estudio, cuánto fue el costo total por levantamiento, el tema del costo por la mano de obra, el análisis. Y si tuviéramos algún otro diseño de muestreo, que eso es algo que igual vamos a ver más adelante, tal vez no les haga clic tanto ahorita. En el caso del muestreo estratificado, se tendría que diseñar desde cero, pero hay una alternativa de que si tú haces un muestreo aleatorio simple y tienes la oportunidad de estratificar después de que ya levantaste la muestra, existe algo que se llama post-estratificación. Entonces, a eso se refiere con esta parte de comparar los resultados de otros diseños alternativos. O sea, si yo hice un muestreo aleatorio simple, obtuve estos resultados, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho estratificación, ¿no? Entonces hago la post-estratificación y ahí igual y puedo comparar esos resultados que yo estoy obteniendo para ver si algún método es mejor que otro en cuanto a precisión. Acuérdense que la estratificación lo que busca es incrementar la precisión de las estimaciones. Y como punto número 9 está la presentación de los resultados. Entonces, esto ya es la mera publicación de los resultados y dependiendo de en qué esquema estemos, es cómo va a suceder, ¿no? Porque si alguien nos contrató para hacer una investigación por muestreo, entonces estos resultados nosotros se los tendríamos que presentar a este alguien, no es como que lo podamos publicar
en cualquier lugar, ¿no? Si es confidencial, pues no se puede publicar esa información. Si es un estudio de investigación que nosotros estamos haciendo para una revista, pues entonces ya procederíamos a publicar los resultados en el artículo de la revista y tener nuestros impresos, ¿no? Esto ya depende mucho de cuál es el escenario en donde estemos, pero ya sería el paso número 9. Y el paso número 10, pues ya sería, en caso de que aplique, sería la difusión de los resultados. O sea, una vez finalizada la encuesta, es necesario trazar un plan de difusión de los resultados que divulgue lo suficiente la información obtenida. De nuevo, esto es excepto cuando se trate de un trabajo de consultoría y los hallazgos sean de carácter privado. O sea, por ejemplo, si tal vez, digo, es algo muy común que me ha tocado, tal vez un partido político me contrató a mí para que yo haga una investigación para ver cómo está posicionado para las siguientes elecciones. Entonces, obviamente, esta investigación, como me está contratando un partido político, igual y no quiere que lo sepan los otros partidos políticos, entonces yo no puedo ir por el mundo divagando los resultados que obtuve, ¿no? Ahora, si yo por mi voluntad hice un estudio de posicionamiento político con mis propios recursos, un estudio para mí, entonces pues yo sí pudiese publicar esos resultados en cualquier revista o en cualquier sitio web, en cualquier blog, etcétera. Y este es el proceso que nosotros llevaríamos para hacer un estudio de muestreo. Pudiésemos hacer un calendario de este estilo para la planificación. Aquí estoy enlistando cada una de las fases y cada una de las semanas. Entonces, eso es muy variable, no porque aquí esté utilizando 12 semanas, significa que todos los muestreos que se hagan van a ser de 12 semanas, no se vayan a quedar con esa idea. Aquí depende de la población, principalmente del tamaño, ¿no? Si estamos estudiando una población de animales, si estamos estudiando, no sé, árboles en ranchos, si estamos estudiando un municipio, si estamos estudiando una ciudad, un estado, entonces esto puede generar que se extienda más, ¿no? Pero pues estoy dando una semana para la fase de objetivos y 2 semanas para la fase de determinar la población objetivo y la población muestreada, que en sí pues pudiera salir en menos tiempo. De ahí estoy a la par de la semana 2, estoy diciendo que ya voy a establecer el marco y que eso me va a tomar 2 semanas, ¿no? De la semana 2 a la semana 3 es el tiempo que yo voy a utilizar para enlistar a todas mis unidades de muestreo para que yo pueda aplicar mis encuestas, ¿no? A partir igual de la semana 3 y hasta la semana 4 está el paso del cálculo de la muestra. Y aquí es lo que les decía, el 5 y el 6, que eran como que simultáneos, es la parte de campo y la parte de piloto. Entonces, por ejemplo, aquí estoy iniciando en la semana 5 el campo, que son, le estoy dando 4 semanas de trabajo de campo, y el piloto está solamente en la primera semana. Eso es porque pasan de manera simultánea. O sea, podríamos decir que es lo mismo. La primera semana la estamos utilizando como piloto y en caso de que no tengamos información, pues la parte de muestra sería aquí como que en la semana 6, en donde estaríamos utilizando la información piloto para calcular ese tamaño de muestra. Pero si el estudio piloto no lo estamos haciendo con objetivo de cálculo de tamaño de muestra y solamente lo estamos haciendo para ver cómo prueba, cómo funcionan los cuestionarios, entonces así seguiría, ¿no? La primera semana es la piloto, se hacen todos los cambios que se tengan que hacer sobre el cuestionario y la metodología y las siguientes 3 semanas sigue siendo trabajo de campo, ¿no? Ya en la semana 8, si se fijan, está de manera simultánea con procesamiento. Y esto lo pongo porque procesar la información sí es algo muy tardado dependiendo de cuáles sean nuestros recursos. Entonces, a partir de la semana 8, si bien no ha terminado el estudio, pero ya tenemos acceso a la información de estas otras 3 semanas. Entonces, puede ser que desde la semana 8 ya comencemos a procesar la información. Inclusive podría ser desde la semana 7, pero no quise que se traslapen mucho. Entonces, desde la semana 8 ya empiezo y le estoy dando 3 semanas solo para procesamiento de la información. Y ya en la semana 10, igual al mismo tiempo con la última semana de procesamiento, ya está la parte de evaluación que le estoy dando 2 semanas, que es ya lo que veíamos de comparar lo que queríamos con lo que realmente sucedió, cómo se vieron nuestros costos y todo esto. Y ya la semana 12 sería la parte de presentación, o sea, ya hacer la presentación de los datos y la difusión. Entonces aquí ya depende de cómo nosotros vamos a querer entregar nuestros datos. Podemos redactar un documento en forma de artículo donde lo plasmemos. Podemos hacer una presentación, si es para una empresa, podemos hacer una presentación ejecutiva de los resultados de los hallazgos y aparte entregarle un impreso con el documento.
Si es un artículo, pues igual se presentaría como que el resumen de los principales hallazgos. Si es un blog en línea, podemos poner todo el proceso que hicimos. Esto ya va a depender, ¿no? Y así es como nosotros estaríamos mapeando un estudio por muestreo. De nuevo, esto no es universal. Aquí cada uno de ustedes como investigadores va a definir cuánto tiempo se le va a tomar. E igual puede pasar que cuando estén en la parte de campo pusieron 4 semanas y ven que no, que realmente están tomando tal vez 6. Entonces, pues tendrían que mover todo, ¿no? También es válido. De preferencia no, porque usualmente cuando les contratan para hacer esto, ustedes le tienen que dar una fecha compromiso al cliente. Entonces, si calculan mal sus tiempos, pues van a quedar mal con ese cliente, ¿no? Entonces, lo que se suele manejar igual es que ustedes le dan un poco de tiempo de más. Por ejemplo, si yo estoy estimando que voy a tardar 12 semanas en entregar el estudio de muestreo, yo le puedo decir a mi cliente, ¿sabes qué? Te lo voy a entregar en 15 semanas. Ya si yo termino antes, pues ya se lo entrego y pues es muchísimo mejor, ¿no? Y bien, una vez que ya definimos toda esta parte del proceso del estudio de una investigación por muestreo, ya nos vamos a los métodos para la recolección de datos, que sería lo que formaría parte de campo, ¿no? Cómo definir los cuestionarios que nosotros vamos a estar utilizando para obtener la información. Entonces, una vez que ya se definió la técnica de muestreo a emplear y antes de ir a campo, se debe de definir un método para recolectar los datos. Entre los métodos más comunes está la entrevista personal, la entrevista por teléfono, la entrevista por correo y las entrevistas online. Son las 4 formas en las que nosotros podemos obtener información de nuestras unidades de muestreo. Aquí aclaro, obviamente si estamos muestreando de nuevo algo así como que animales o características de árboles o algo por el estilo, que también es muy común, pues no aplicaría ninguna de estas, ¿no? No es como que le podamos hacer una entrevista a un árbol o le podamos hacer una entrevista a una vaca, sino que ahí pues ya sería ir a medir esa característica directamente. Digo, son ciertos casos particulares, pero pues también se encuentra uno en el muestreo, ¿no? El muestreo también se aplica mucho en la parte agrícola, entonces para este tipo de casos. Entonces vamos a empezar con la entrevista personal. Es un tipo de comunicación vocal entre dos personas, generalmente llamadas entrevistador y entrevistado. Existen varios tipos de entrevistas, pero los más comunes que vamos a ver son los que les explicaré a continuación. Número uno es la entrevista estructurada. Son una herramienta de investigación que son extremadamente rígidas en sus operaciones, siguen una secuencia estructurada y también se les conoce como entrevista estandarizada. Es decir, así tal cual como me están entregando la secuencia de preguntas en mi cuestionario, así voy a aplicar la entrevista. No voy a mover nada, no le voy a preguntar nada antes, sino que tal y como viene, ¿no? Luego está la entrevista semiestructurada. Las entrevistas semiestructuradas ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructuración básica de la entrevista. O sea, este es un poquito más relax. De hecho, a mí en lo personal, las veces que he hecho un muestreo, siempre se termina utilizando este método de entrevista semiestructurada, ¿no? En particular, yo he trabajado con muestreos políticos. Entonces, ahí sí es un poco sensible porque usualmente las personas cuando les tocas el tema de política, pues sacan y descargan todas sus frustraciones que tienen ahí con los pobres encuestadores. Entonces ahí no podemos seguir un guión tal cual, porque si no, se presta mucho a que se ofendan. Entonces ahí sí hay que ir como que medio, o sea, necesitamos este margen que mencionan acá, ¿no? Como que el encuestador le tiene que hacer cierta plática a la persona y dependiendo de cómo se esté comportando, pero siguiendo la estructura básica de la entrevista, ¿no? O sea, como que si la persona te contesta, no, si es que el presidente no ha hecho nada y esto y lo otro, ya como que tú le contestas algo que no genere o altere más a la persona. Y de ahí ya pasas a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces esas serían las entrevistas semiestructuradas. Y por último tenemos a la entrevista no estructurada.
Las entrevistas no estructuradas suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente, recopilar datos sobre el estudio de investigación. Es decir, aquí nosotros sí vamos a tener nuestro cuestionario, sí vamos a tener nuestras preguntas, pero nosotros no vamos a estar preguntando tal cual lo que dice en el cuestionario, sino que vamos a hacer una plática con la persona y dentro de esta plática ya vamos a ir metiendo cada uno de esos temas y de ahí ya vamos tomando nota. Así de que, ay, sí, mira, está muy bonita la tarde hoy, un poco de fresco, y sí, ¿a cuál partido apoyas, no? Y ya te dicen, al PRI. Y obviamente no tan así, ¿no? Pero, ajá, ese es el espíritu, como que tener una plática y de ahí obtener información sobre la variable de interés, ¿no? Que al final, pues sí es un tipo de entrevista, es una entrevista no estructurada. No se suele emplear mucho, o bueno, dependiendo de la persona que te toque, podría ser que un estudio contemple capacitaciones para este tipo de entrevistas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de el estudio de posicionamiento político, pues puedes mantener entrevistas semiestructuradas y también entrevistas no estructuradas. Y ya tú le especificas a tus encuestadores, oye, ¿sabes qué? Tú vas a estar aplicando siempre una entrevista semiestructurada, pero si ves que la cosa se pone un poco intensa, y no puedes estar aplicando el cuestionario tal cual, o sea, seguir la estructura básica, entonces pues ya te vas a la entrevista no estructurada y sacas la mayor información que tú puedas de esa plática que vas a tener, ¿no? Muy seguramente incómoda, pero bueno. De ahí nos pasamos a las entrevistas por teléfono. Las entrevistas en teléfono pues son muchísimo más fáciles, consiste en llamar vía telefónica a las unidades elementales, lo que por lo general nos conlleva a un costo más bajo. Sin embargo, la principal problemática de esto es el marco muestral, dado que no siempre es posible tener acceso a los números telefónicos de las unidades elementales de interés. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, una compañía, y creo que voy a abusar, pero Telcel, ¿no? Si quisiera hacer un estudio sobre sus clientes, pues ahí súper fácil puede hacer un muestreo porque tiene la lista de todos sus clientes y sabe cuál es el número telefónico de todos sus clientes. Pero esto no siempre va a pasar, o sea, esto pasa porque es Telcel, pero por ejemplo, si tenemos una empresa que quiera hacer un estudio de muestreo sobre sus empleados, digamos, no sé, bueno, también pudiese pasar, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, ¿no? FEMSA, que quiere hacer un estudio sobre todos sus empleados y quiere utilizar una investigación por muestreo. En teoría tendría todos los contactos de sus empleados, ¿no? Porque pues tiene su base de datos de empleados y usualmente cuando trabajas en una empresa, pues te piden tanto tu número telefónico del celular como de tu casa. Entonces ahí también puedes tener acceso. Pero, por ejemplo, regreso al ejemplo que es a lo que me he enfrentado en el caso de los estudios de posicionamiento político, ahora que estuvo todo esto del COVID, no se podían hacer encuestas en físico. Y los clientes están así de que no es que yo quiero mis encuestas, entonces pues hicieron encuestas vía telefónica, pero ahí no hay forma de garantizar, o sea, no tienes una fuente, una base de datos de los números telefónicos de las personas que viven en el municipio, ¿no? Si tuvieras acceso a esa información, pues está súper fácil, ¿no? Pero generalmente lo que haces es irte al directorio telefónico, sección amarilla, ABC teléfonos, y ahí tienes un listado de las personas, pero ni siquiera puedes mapear por ubicación. En el caso digo por ubicación porque en el caso de los estudios políticos se maneja mucho el concepto de distrito electoral. Entonces tenemos distritos locales, distritos federales y puede que un municipio forme parte de dos distritos diferentes. Entonces, si tú tomas el directorio telefónico y vas marcando a las personas que están ahí, pues no sabes en qué parte del municipio están y no sabes a qué distrito pertenece y obviamente no puedes preguntarle su dirección porque te van a colgar. Entonces, ese es el problema al que nos enfrentamos por bueno, te van a colgar y aparte es ilegal, ¿no? Entonces ese es el problema al que nos enfrentamos cuando hacemos entrevistas por teléfono. Si tenemos el listado de las unidades de muestreo con sus números de teléfonos, pues entonces sí ya sería algo óptimo, ¿no? Y aún así, la tasa de respuesta de las entrevistas telefónicas es más baja que la tasa de respuesta que las entrevistas personales, ¿no? Principalmente porque luego cuando te llaman por teléfono y te dicen, oye, ¿me puedes ayudar con una encuesta? No, y cuelgas, ¿no? O sea, es algo que hacen todas las personas. Entonces es más complicado obtener la información, pero reduces los costos. Entonces, luego tenemos las entrevistas por correo, que es algo similar a las entrevistas por teléfono, solamente que aquí nosotros tenemos que enviar el cuestionario a una dirección de correo electrónico.
generalmente pues algo así como que en un Word, y eso implicaría que las personas que estamos entrevistando necesitarían saber utilizar un Word o al menos imprimir el cuestionario, contestarlo, tomar una foto y regresártelo, ¿no? Entonces aquí el nivel de respuesta no es alto, inclusive podría decir que es más bajo que las llamadas telefónicas. Y pues últimamente que ya tenemos acceso a mucha tecnología, tenemos ya las encuestas o las entrevistas online. eh, pues hoy en día ya todo el mundo tiene acceso a internet, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es crear una versión online del cuestionario. Aquí podemos utilizar diversas herramientas como la más básica que sería Google Forms, pero luego hay otras, hay empresas o softwares que se dedican a eso, ¿no? Como es el Typeform, me parece Donkey Survey, y hay varias, ¿no? Entonces nosotros podemos crear el cuestionario en línea. Ese cuestionario va a tener un link y nosotros podemos compartir ese link con las personas que forman parte de la muestra y pedirles que lo contesten y pues lo pueden contestar hacia la comunidad de su celular, ¿no? Entonces ahí de nuevo el problema al que nos enfrentaríamos aquí en los últimos tres sería al marco de muestreo, el listado de todas las unidades que vamos a estar muestreando. Pero si tenemos resuelta esa parte, pues sí podrían ser buenas alternativas, sobre todo la entrevista online. Pondría número 1 la entrevista online, número 2 entrevista telefónica y número 3 entrevista por correo. Y encima de todas esas están las que son en físico, ¿no? Las entrevistas personales, esas siempre van a estar en posición top. Y pues bueno, dentro del diseño de un cuestionario existen tres características importantes. Necesitamos que nuestro cuestionario sea operativo, fidedigno y válido. Que un cuestionario sea operativo se refiere a que sea fácil de manejar, procesar y tabular. Que nos vamos de nuevo a lo mismo. Si estamos en cuestionarios impresos, pues ahí aplica sobre todo esta parte, ¿no? Pero en los cuestionarios en línea, usualmente ya solo la persona va picando su respuesta y las mismas plataformas te dan un archivo de Excel que tú ya puedes utilizar para procesar la información. Entonces, a eso se refiere a la parte de operativo. La parte de fidedigno es que sea confiable y permita la recolección real de los objetivos, que nosotros podamos plasmar bien las preguntas ahí y si estén recolectando de manera adecuada la variable de interés que nosotros queremos y de paso, pues todas las otras variables que estamos investigando y que sean válidos, es decir, que sean concisos, claros, firmes, consistentes y que no presente ambigüedades. Es muy importante la parte de la redacción de los cuestionarios porque muchas veces las personas no entienden lo que les estás preguntando. Entonces, dependiendo de cuál sea tu población objetivo, tú tienes que entender cuál es el perfil de esa población objetivo y tienes que hacer una pregunta que vaya de acuerdo a lo que estas personas pudieran, o sea, que pueda ser de su entendimiento, ¿no? O sea, no podemos preguntar de entrada cosas muy técnicas si estamos, por ejemplo, en una población que tal vez no tiene acceso a educación, ¿no? Entonces, digo, sería un ejemplo. Entonces, sí hay que verificar mucho esta parte de las preguntas que nosotros incluimos en el cuestionario. Las preguntas que nosotros vamos a poder hacer van a ser abiertas o cerradas. Entonces, las preguntas abiertas dejan libertad al entrevistado de responder lo que considere conveniente. Esto nunca se los voy a recomendar porque usualmente es un infierno procesar la información, si es que es posible procesar la información, ¿no? Suele ser más complicado de procesar, por no decir imposible, por lo que se recomienda no incluir demasiadas preguntas de este tipo. Generalmente esas preguntas se pueden atacar generando las nubes de palabras, ¿no? No sé si han visto, hay unas nubecitas que se generan que con base en la frecuencia de las palabras se van haciendo las palabras más grandes y las palabras más pequeñitas, ¿no? Entonces las que se repitieron un mayor número de veces son las que tienen un mayor tamaño y las que se repitieron un menor número de veces son las palabras más pequeñas. Esa es una forma de analizar las preguntas abiertas y dependiendo de qué tan largas o qué tan cortas sean, pues igual se pueden manejar categorías e incluir cada una de las respuestas dentro de esas categorías, pero eso va a ser muy tardado, por eso les digo que es un infierno. O sea, imagínense que están entrevistando a 100,000 personas y cómo van a procesar toda esa información de preguntas abiertas. Entonces, siempre manejar preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, en la entrevista, pues el entrevistado solo puede elegir una respuesta de una serie de respuestas, ¿no? Entonces ahí es muchísimo más fácil de procesar. Y dentro de las preguntas cerradas tenemos dos tipos. Tenemos las preguntas dicotómicas y las preguntas de opción múltiple. Las preguntas dicotómicas solo admiten dos posibles respuestas, sí y no.
o alguna otra, pero que sean solo dos. Y pueden emplearse como filtro también. Podemos filtrar a los que contestaron que sí y analizar todas las variables, luego a los que contestaron que no y analizar todas las variables. A esto me refería hace un ratito les mencionaba la parte de aplicar alguna técnica multivariante, es decir, con base si en una respuesta, cómo varía el resultado de las estimaciones, ¿no? Entonces pudiésemos hacer el cálculo ahí de, no sé, la media total, la media para los que dijeron que sí, la media para los que dijeron que no, e ir comparando ahí, ¿no? Y pues eso ya se puede traducir a aplicar técnicas ya más avanzadas de análisis multivariado. Y las de opción múltiple permiten elegir una o varias respuestas dentro de una serie de respuestas. Estas pues igual son mi hit, ¿no? O sea, son muchísimo más fáciles de analizar e igual puedes contar las frecuencias con las que cae la información en cada una de estas, categorías u opciones que nosotros vamos a estar dando. Y estas, las podemos combinar, no quería decirlo, pero las podemos combinar con una especie de pregunta abierta. ¿En qué sentido? Esta yo sí las he empleado en el pasado, entonces aquí va un ejemplo. ¿Cuál es la característica que más describe a su actual presidente municipal? O sea, de hecho, yo utilicé esta pregunta en el último estudio que hice. Entonces, aquí nosotros ya damos, nosotros podemos hacer esta pregunta, fíjense, analícenla. ¿Cuál es la característica que más describe a su actual presidente municipal? Si nosotros lo dejamos como una pregunta abierta, ahí vamos a tener una infinidad de respuestas. O sea, cada quien puede decir lo que se le venga en gana. O sea, pueden utilizar adjetivos que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? O sea, que son propios de la región de donde estamos haciendo el estudio. Entonces aquí lo más óptimo es convertirla en una pregunta de opción múltiple y nosotros ya dar una serie de opciones. O sea, yo puedo decir honesto, corrupto, capaz, proactivo, o le puedo dejar el espacio de otro, que este ligero espacio ha sido algo feísimo, ¿no? O sea, imagínense, si analizar una pregunta de este estilo ha sido complicado, imagínense analizar una pregunta que solo sea abierta, ¿no? Entonces, aquí en el último estudio que yo hice, pues sí, muchas personas seleccionaban estas cuatro, pero como tenían la opción de otro, sí hacían uso de ese otro. Y no hubo una sola persona que coincidiera con la respuesta de otra persona, todo lo decían, de varias formas. Por ejemplo, aquí tenía respuestas de, bien pudiste haber dicho que tu actual presidente es corrupto, ¿no? Pero habían personas que decían, no, es que se la pasa robando en el municipio, no, es que no ha hecho nada y se ha dedicado a robar. Y todo eso iba acá en el otro. Entonces me entregan a mí la información y, ajá, ¿cómo proceso esto? Entonces ahí teníamos que ir categorizando. Por ejemplo, si la persona contestó, se ha dedicado a robar, pues cae dentro de la categoría de corrupto, ¿no? Entonces lo movemos ahí. Y así íbamos, pues tratando de agrupar y de las que de entrada no se podían agrupar porque no caían en ninguna de esas cuatro categorías, se tenían que crear nuevas categorías para irlas agrupando ahí, si no, teníamos ahí no, fue muy feo esto. Y pues también tenemos un ejemplo de las preguntas, ¿se encuentran trabajando actualmente? Esa sería una dicotómica, sí y no. Pues ahí no hay nada que hacer, no solo se registra la respuesta y ya está. ¿Cuál es la red social que más utiliza en su día a día? Ese sería un ejemplo de una pregunta perfecta porque solo tienes cuatro opciones y solo puedes elegir entre estas cuatro, ¿no? Tal vez tú obviamente sí existen más redes sociales, pero tú como investigador quizás solo te estás centrando en estas cuatro. Entonces no importa, o sea, si la red social que más usan es, no sé, YouTube, pues tal vez no interesa, se agregaría como ninguna porque a ti te interesaba analizar estas cuatro, ¿no? Entonces ya que te digan, y usualmente cuando tú les lees el listado, o sea, tú les dices a la persona, oye, ¿cuál es la red social que más utiliza en su día a día? ¿Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn? Y ya ellos te dicen de las respuestas que tú les estás dando. Ya puede que te digan, no, pues ninguna de esas. Entonces agregaría una nueva categoría que sea ninguna, pero no vamos a estar registrando las otras que nos digan porque las que nos interesan son estas cuatro. Y ahí, ¿cuál de los siguientes tiene en su casa? Ese sí es un poquito más complicado de analizar, porque aquí es cuando pueden elegir más de una. O sea, ¿cuál de los siguientes tiene en su casa? Tenemos la opción de televisor, radio, refrigerador, estufa, licuadora y tostadora. Entonces, nos pueden decir todos y habría que marcar a todos. Nos pueden decir solo televisor, ya marcamos televisor, refrigerador y estufa. O sea, digo que es complicada en el sentido de que si nosotros estamos utilizando un archivo de Excel, que es lo que usualmente ocuparíamos,
pues no podemos como que en la misma celda poner televisor, coma, radio, porque al momento de, principalmente estos análisis los hacemos con tablas dinámicas. Entonces, al momento de generar esas tablas dinámicas, pues no va a funcionar. Entonces tendríamos que ir creando más registros para cada una de las preguntas, pero pues también son válidas. Y pues en sí, ese es el tipo de preguntas que nosotros podemos estar estudiando en una investigación por muestreo. Recuerden, siempre traten de evitar las preguntas abiertas y siempre traten de dar opciones limitadas. Si no se pueden dar opciones limitadas, pues manejan el concepto del otro y pues ya les va a reducir un poquito la chamba, pero pues igual sí va a ser muy complicado estar luego unificando todo lo que pongan en este otro. Y pues bueno, eso es todo por la clase de hoy. Ya con eso estamos abarcando todo lo que necesitamos saber de conceptos básicos para una técnica de muestreo. Y ya en la siguiente clase vamos a comenzar con el muestreo aleatorio simple, que sería la primera técnica a estudiar. Entonces, que tengan bonita tarde. Nos vemos luego.